Este texto está sobre el contexto de las ofrendas, de dar al Señor, de entregar, de poder, dice al final, para abundar en toda buena obra. Yo pensaba, si nosotros no tenemos, no vamos a poder cumplir esta palabra. Yo dice que tenemos que abundar en buenas obras, y buenas obras significa también poder ser bendecidos para bendecir a otros, ¿cierto? Poder recibir para dar a otros. Siempre es así la bendición de Dios, no es para nosotros, es poder compartir todo lo bueno que Dios y todo lo que Dios puede entregar. Entonces está en este contexto. Ahora yo digo, hermano, si nosotros no tenemos, no vamos a poder compartir. Si nosotros no tenemos, no vamos a poder compartir. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que cambiar bastante nuestra mentalidad en el sentido de que Dios siempre quiere darnos lo mejor. Siempre, en todo, siempre Dios quiere darnos lo mejor. Y por eso que Dios se autorrevela como el Dios que bendice, el Dios que siempre está atento a las necesidades de nosotros. Y yo quiero, tengo esta idea. La Tiara comenzó dando su testimonio personal con respecto a lo que le ha ido estado pasando con respecto a declarar la palabra, soltar la palabra, la importancia de soltar la palabra, de declararla. Bueno, yo creo que el Señor tiene que obviamente trabajar mucho en nuestras mentes, cambiar nuestra manera de pensar. A veces pensamos muy lejos de la escritura de la palabra, por lo tanto cerramos la posibilidad de que Dios pueda hablar poderosamente. Porque tiene que ver entonces con nuestro estado de la mente o el corazón. Por eso tenemos que cambiar mucho nuestra mentalidad, nuestro corazón, y ojalá siempre nuestra mente y nuestro corazón esté de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Siempre caminar, pensar, y nuestra boca también, poder estar muy alineado a la palabra del Señor. De eso se trata de ser la iglesia, ser el pueblo de Dios, poder declarar la palabra y soltar lo que creemos. Y para eso, para creer y tener una fe correcta, nosotros necesitamos que el Señor trabaje mucho nuestra manera de pensar, ya nuestro corazón también, porque muchas veces nosotros pensamos como todo el mundo piensa, y a veces habla como todo el mundo habla. Y ustedes saben que hoy en día hay una manera de pensar, hay una manera de hablar muy negativa, de mucha derrota, del sistema cada día colapsando. Yo sé que hoy día, algunos de ustedes vieron las informaciones, hoy día la noticia del día fue el tema de los, ¿no es cierto?, del cobre de los universitarios, ¿cierto? Incluso están interviniendo las cuentas corrientes para sacar la plata de aquellos que están endeudados. No sé cómo se llama el CAE, ¿cierto? El CAE, ¿no es cierto?, que es, ¿cierto?, la deuda al gobierno producto de las... Perdón, se me olvidó. Me voy a ponerlo en silencio. Perdón. Ahí sí, ya. Entonces, imagínense, están sacando la plata sin avisarle para pagar, ¿no es cierto? Ahora, yo no voy a meterme en cuentos de política, pero le echa la culpa al gobierno pasado que prometió que iban a caducar. Iban a caducar, ¿no es cierto?, que no se va a pagar más, se va. Y todos se confiaron en eso. Resulta que ahora viene el nuevo gobierno, ¿cierto? Y como no se cumplió esa promesa, bueno, ahora se la están sacando al gobierno de ahora, ¿cierto? Y el gobierno de ahora, ¿no es cierto?, como no prometió eso, está metiendo la mano en las cuentas. Imagínense, de muchos padres, muchas familias, jóvenes que están trabajando, ¿no es cierto?, y ellos decían, muchos jóvenes en la mañana que sus sueldos son tan pequeños, y prácticamente, ¿no es cierto?, ahora obviamente el gobierno le está pidiendo que cancelen esas deudas de sus estudios. Entonces, es un asunto que obviamente nosotros no podemos desconectarnos de toda la realidad, y también no ser como muy espiritual, decir, no, si lo material no importa, no, si lo material importa, y a Dios le importa, a Dios le importa, por eso tiene mucha bendición. Entonces, yo le ponía mucha atención a lo que Tiara, su testimonio de creerle a Dios, ¿cierto?, sobre el sistema en que vivimos, de que la palabra de Dios esté sobre lo que el sistema nos diga, es muy importante, porque de alguna manera estamos declarando que nosotros, nuestra fe es depender de Dios,
es depender del Señor. Entonces, la oración que esta semana salió, que va a ser todo este mes, y vamos a agregar otros ingredientes a esta oración profética, tiene que ver con hablar, declarar la palabra, soltar la palabra. Aunque no veamos nada, sigámosla soltando, sigámosla declarando, ¿ya? Porque de eso se trata lo que decía Tiara, ¿no es cierto? El movimiento de la fe de nuestro corazón es que de nuestra boca tiene que salir palabra de fe, palabra de fe. Y estamos declarando la palabra en esta área que yo creo que Dios quiere bendecir mucho, mucho a la congregación, a la iglesia, en general a sus hijos y a sus hijas, para poder también ser de bendición. Si no tenemos, no vamos a ser de bendición. Entonces entendamos eso. Ahora, yo quiero dar una oportunidad, Señor, que más tiene un testimonio para dar. Algún testimonio que puedan, de alguna manera, dar un testimonio de lo que hemos estado declarando, hemos estado proclamando. Paulito, ¿tú tenías ganas de decir algo, testimonio? Sí. Pablo, por favor, ven. Si hay alguien más, antes de entregar una palabra que va un poco en esa misma dirección, por favor. Pablo, Dios te bendiga. Paulito, dale. Hola, buenas a todos los que nos han hablado. Amén. Bueno, el tema mío es, bueno, como todos saben, con mi esposa estamos no hace mucho tiempo asistiendo a la iglesia. Nos falta mucho que aprender, pero estamos en el proceso. Pero lo que sí me da cuenta, le comentaba al pastor, que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué? Porque es un testimonio un poco largo, pero lo voy a tratar de resumir para no por tanto tiempo. Yo estuve trabajando 6 años en una empresa en el norte. Yo soy operador de maquinaria pesada y trabajaba en el norte 6 años. Yo con licencia médica el año pasado y nosotros teníamos una casa en Hualpén con mi esposa, la cual la teníamos arrendada a unos supuestos amigos. La entregaron deshecha. No teníamos el dinero para poder repararla, para poder volver a arrendarla a otras personas. Y en febrero de este año, al contrario de la hermana que dio su testimonio, yo no lo pedí, pero sí me finiquitaron. Me finiquitaron y me llegó una platita que cayó, como se dice, del cielo, porque no teníamos plata para arreglar la casa, que se necesitaban, son buenos millones, y la pudimos arreglar. Hoy en día tenemos unos primos que están arrendando en la casa. Hasta el momento todo bien. Ese fue un primer aviso. Segundo, me llegó la plata se va, la plata se acaba, me pagaron mi seguro de cesantía, también se acabó. Tuve para sobrevivir hasta abril de este año, 2 meses, porque estaba todo esto hasta sobreendeudado. Demasiado endeudado y la plata se fue. No era poca plata, pero se acabó. Y yo estaba afligido. Y le oré a Dios, hice cosas que nunca había hecho. Me arrodillé y le pedí a Dios que por favor me diera un trabajo y que yo lo necesitaba. 28 de abril me llaman para una parada de planta en el norte, me contrataron por un mes, trabajé 3 días porque la parada de planta duró 3 días y me pagaron el mes. Afligido también porque ya estaba empezando a vivir. Junio, tenía que trabajar junio para poder pagar las deudas de julio, porque todavía quedan deudas. Señor, por favor te pido, y yo hice un pacto con Dios. Y Él cumplió su pacto. El 27 yo tengo un amigo que es el administrador de contratos de donde estamos trabajando, o sea, del trabajo, y él me dijo, ¿sabes que el 27 a ti te finiquitaron? Se acabó tu contrato porque hago un mes. Pero el 28 se mandó un correo solicitándote que que te hicieran todos los exámenes y todos los cursos que tenías que hacer para presentarte en otra faena. Gracias a Dios, resumiendo, pasé todos los cursos, todos los exámenes, me contrataron ahora con un contrato por 3 meses y después pasaría a ser indefinido. Y con lo que quiero decir esto es que los tiempos de Dios son perfectos porque yo no tenía esperanza, o sea, tenía fe, pero estaba afligido porque no tenía la certeza de que tenía el trabajo para poder cumplir con mi familia, alimentar a mi familia, pagar mis deudas, las responsabilidades que todos tenemos. Y ningún mes me faltó. Ningún mes Dios dejó que me faltara la comida, que me faltara la plata para pagar, para responder. Y hoy en día estoy con trabajo, me voy el día lunes, la otra semana empieza mi turno. Así que voy a faltar unos cultos porque voy a estar trabajando 14 por 14. Pero eso, los tiempos de Dios son perfectos. Yo me arrodillé a Dios, le pedí, Él me respondió y ahora me toca responderle a mí. Y ese es mi testimonio. Amén. ¿Se puede saber? ¿El pacto que hiciste, Pablo? ¿Se puede saber?
el pacto que yo hice, sí se puede saber. Yo le dije a Dios que yo le iba a diezmar. Le dije, Señor, si tú me das un trabajo desde este mes hacia adelante, yo voy a darle el diezmo en la iglesia. Pero fui sincero con él. Le dije, yo estoy saliendo de mi deuda, gracias a Dios, me queda poco tiempo para poder finalizar con eso, que yo creo que hay harta gente que está en un círculo vicioso a veces de las deudas, pero yo voy saliendo, gracias a Dios. Es difícil, pero gracias a Dios lo estoy logrando. He tenido buenos trabajos, gracias a Dios igual. Y le dije que iba a diezmar y fui sincero con él. Yo no te puedo dar el 10% de mi sueldo porque en este momento no estoy en las condiciones. Pero te puedo dar esta cantidad por un tiempo hasta que yo me aliviane más, te voy a ir aumentando la cantidad que te voy a dar menos. Ese fue el pacto que hice con Dios en lo de dar y recibir. Porque Él me dio y yo le voy a dar. Y también el caminar por la iglesia y seguir asistiendo, aprendiendo de la palabra, aprendiendo de todos ustedes, del pastor, y seguir, ojalá siempre. Eso es lo que esperamos con mi esposa. Eso. Gracias, Pablo. Dios te bendiga, Pablo. ¿Te acuerdas el domingo que oramos aquí? ¿Te acuerdas el domingo? Sí. Estaba súper afligido hace varios domingos atrás. Y el Señor empezó a responder como fruto de esa oración. Así que, gloria a Dios. Acuérdense de Pablo y Michael, ¿no? El matrimonio nuevo, ¿cierto? Ellos están con ganas de servir a Dios y de buscar al Señor y ser ayudados. No sé si alguien más quiere dar un testimonio. ¿Alguien quiere dar un testimonio? Roxana, pasa Roxana, por favor. Si estamos declarando la palabra de Dios y orando en fe, amado, van a haber respuestas. Dios no puede dejar de responder si está eso en nosotros. Gracias, buenas tardes. Yo quiero dar testimonio de que desde el domingo, cuando estuve en el culto, yo declaré con tanta fe la oración profética y desde que la recibí. Y no sé si estoy bien o no, pero yo la comparto. Yo la comparto con mis hermanas y se los digo, chiquillas, háganlo, declárenlo con fe, en voz alta. Y lo declaré y llegué tan contenta a mi casa a poner música y busqué la canción porque yo lo conversaba con los chicos acá que a veces cuando me gustan las canciones pregunto el nombre y la busco para escucharla. Y empecé, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y lo declaré, sí, pero con tanta fe. Bueno, fui al supermercado con mis hijas, pude comprar más de lo que necesitaba. Y resulta que ayer recibí un llamado del colegio de mis hijas que de pastoral fuera porque me tenían una caja de mercadería. Así que yo dije, bueno, como dije el otro día cuando estuve acá, que uno es bendecida, pero también para bendecir. Amén. Y que eso también me iba a servir para yo poder ayudar a otras personas. Amén. Y el tema es que también, bueno, desde que mis hijas están en el colegio, nos piden todos los meses un alimento de distinto. Entonces yo con mi hija anterior igual siempre lo hice, todos los meses mandaba si pedían un kilo de arroz, lo que fuera, porque todos los meses son cosas distintas. Y lo hice siempre pensando en dar, pero no en que iba a recibir. Y justamente ahora, a pesar de tantos años que pasaron, que mi hija mayor ya salió del cuarto, yo recibo de esa ayuda. O sea, la ley, como dicen, la ley de la siembra y la cosecha, cuando uno siembra con amor, Dios da la cosecha. Amén. Y estoy súper agradecida del Señor y eso yo lo quiero dar como testimonio. Gracias, Señor. Gracias, Roxana. Dios te bendiga. ¿Alguien más no se quiere dar un testimonio? ¿Sí? Ya. Vamos a tratar de ir, en los cultos, tratar de dar esta oportunidad, porque si lo estamos haciendo con fe y estamos declarando la palabra de Dios, van a haber testimonios, van a seguir viendo testimonios. En la oración, si ustedes han puesto atención, hay un pasaje ahí en Deuteronomio 15:6. Yo voy a hablar otra cosa después, pero la que estaba preparada. Pero esto el Señor ha habido el Espíritu Santo moviendo algo aquí en esta tarde. Y dice, mire, la cita ustedes la declararon, todas las mañanas la estamos declarando, ¿cierto? Y la oración profética comenzó con Deuteronomio 15:6. Y bueno, la nueva traducción viviente del versículo 6 dice, el Señor tu Dios te bendecirá, tal como lo prometió. O sea, eso está claro. Yo he prometido bendecir.
Dios ha prometido bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos y a sus hijas. No tengamos la menor duda, porque lo prometió, dice. Y aquí viene, prestará dinero a muchas naciones, pero nunca tendrá necesidad de pedirle prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Esta palabra es una palabra profética para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Es la promesa que Dios ha entregado y ha soltado sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Israel. Pero nosotros también, como somos el pueblo de Dios, hemos sido injertados. También estas promesas también nos llegan a nosotros. También esta promesa es para nosotros, ¿ya? Para todo su pueblo, para toda la iglesia. Y yo estaba leyendo, mire, si ustedes, y aquí, bueno, esta es la idea, por eso quise tomar un poquito de esto. Y si ustedes van a los versículos anteriores de Deuteronomio, en el capítulo ahí, ¿no es cierto? En el capítulo 15, ¿sí? ¿Estamos ahí? Ya, busquemos por favor. Si tú me pones por favor, Tiara, el versículo 4 y 5, antes. Deuteronomio 15, ahí está, 4. Dice, para que así no haya en medio de ti, ¿qué cosa? La Reina Valera dice un mendigo. Cambiemos la palabra pobre. En la misma palabra, en otra traducción dice pobre. O sea, para que no haya en medio de ti, dice pobres, gente pobre. Porque Jehová te bendecirá, dice, con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Miren lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Dice, con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir. Otra versión dice para obedecer. Dice, todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ¿cierto? Y es interesante, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces no tengamos ninguna duda y tratemos de no dudar de las oraciones que hemos estado haciendo por ya, me parece, 3 o 4 meses, no sé. Pero también ahora esta semana no tengamos temor de poder decir estas oraciones y que tienen que ver a lo mejor un elemento tan importante que Dios quiere bendecirnos, que tiene que ver con nuestra economía. Dice, prepararse mes de junio, mes de milagros extraordinarios en esta área también, en esta parte de nuestra vida. Y aquí, bueno, lo estuvimos leyendo, dice, declaro cancelación de deudas sobre mi vida. Hagámoslo. Si hay deudas, soltar la palabra y declararla. Y hablarle a la deuda, porque la deuda, ¿cierto?, es un espíritu también que está imperando también en el espíritu que tiene que ver relacionado con el dinero. Y dice, hoy levanto una palabra, dice, profética sobre mis finanzas. Declaro que toda carga económica se comienza a romper y que el Padre abre un nuevo tiempo de restauración financiera para mi casa. Lo que parecía una deuda imposible de pagar encontrará una salida sobrenatural. Sobrenatural. Me encanta toda esta parte de esta oración. Dice, lo que parecía una deuda imposible de pagar encontrará una salida sobrenatural. Lo que me quitaba la paz, díganme que no nos pasa. Sí. Que esta parte quita mucha paz, muchos problemas, Entonces Dios no quiere que estemos así. Y por eso quiere bendecir también esta área. Roxana dice, Jehová dice, en mí, pastor, nada me faltará. Nada me faltará, ¿cierto? Nada me faltará, porque ese nada me faltará está sobre la base de lo que Dios ha prometido. Y dice, lo que me quitaba la paz perderá poder sobre mi vida. Y agregamos la oración profética, declaro que nuevas fuentes, miren, de ingreso se activan sobre mí. Oportunidades inesperadas, negocios, contratos, los que hacen negocio, ¿cierto?, emprendiendo algo, clientes, recursos comenzarán a manifestarse. El Padre traerá provisión donde había escasez y abundancia donde existía necesidad, dice. Algo sobrenatural. Entonces a veces Dios quiere estar también sobrenaturalmente. Nosotros lo paramos y lo frenamos.
porque nuestra mente dice lo contrario, nuestra boca dice lo contrario, y a veces no creemos lo que Dios quiere hacer, incluso en esta área. Entonces, y obviamente se suma nuestra desobediencia también, nuestra desobediencia, que muchas veces es la causa a veces también de pasar problemas en esta área. Dice, el Padre traerá provisión donde había escasez y abundancia donde existía necesidad. Esta será una temporada de recuperación, avance y crecimiento. Los ciclos de limitación terminan y comienza un tiempo de expansión financiera. Lo que estuvo detenido será liberado y lo que parecía perdido será restaurado. Y Dios puede hacer todo esto. Dios puede hacer todo esto. Ahora, bueno, ahí está la lista, ¿no es cierto?, de declaraciones precisas, ¿no es cierto?, que hay que declararla, soltarla en las mañanas, en la tarde, en la noche, declarar la palabra, soltar, porque todos estos contenidos de oración tienen que ver con la palabra de Dios y con las promesas que Él ha hecho. Entonces, quiero cerrar esta parte. Yo estoy leyendo un devocional que se llama Lectio 365, es un devocional precioso toda la mañana, y sabe que esta semana, que increíble cómo concordó con la oración, contaba testimonios, por ejemplo, de un matrimonio que tenían un llamado misionero y querían hacer y empezaron a orar, no tenían ningún recurso. Necesitaban pasaje, necesitaban varias cosas para poder trasladarse a un lugar misionero y empezar a hacer la obra del Señor con misiones. No tenían nada y empezaron a orar y sabe que de repente fueron a un closet y la esposa fue a buscar una ropa gritada, y en el closet encontró cierta cantidad de dinero. Cierta cantidad de dinero. Ya lo tomó y dijo, se me olvidó, o con mi esposo lo dejó. Luego le preguntó, no, yo no he puesto dinero ahí. Ok. Siguieron orando y después otro día fue al closet y encontró dinero también. Encontró dinero. 3 veces encontró dinero, hasta que al final dijo, el Señor está orando. El Señor está poniendo dinero ahí. ¿Cómo lo hizo Él? Bueno, Él es Dios. Él es Dios. Había otro testimonio tremendo de las cuentas. Dice que van a las cuentas y encuentran que alguien ha depositado dinero. Ha depositado y la persona no la conoce, no saben quién es. ¿Cierto? Está el nombre de la persona que depositó, pero sin embargo no saben, ¿cierto? Y son milagros, cosas que a veces son naturales y dirán, pero ¿será posible que Dios les pueda hacer? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si es cosa confiar en el Señor. Confiar en el Señor, declarar la palabra y obviamente con la respectiva obediencia. Y así una lista de testimonios, hermanos, testimonios que llegan a la casa y proveen cosas que muchas veces ni siquiera ellos pensaron, y traen cosas para poder, ¿cierto?, suplir necesidades, y llega gente, ¿cierto?, trayendo lo que se necesita. Entonces, a veces nosotros somos una mente muy lógica, una mente muy racional, y tratamos de decirle a Dios que Él obre, ¿no? Si Dios tiene sus métodos sobrenaturales para orar, incluso en esta área que en este momento hacemos un paréntesis, ¿no es cierto?, con el propósito de que nosotros sigamos declarando esta palabra. Y si hay algo ahí que tú necesitas libertad, si hay algo que Dios necesita hacer, pues declaremos la oración y sigamos declarando la oración. Les comparto eso, amados, y mire, quiero compartir una palabra. Fundamentalmente tiene que ver, bueno, en mí la línea, la importancia de hablar, la importancia de decir las cosas y decir lo que Dios dice. Y estamos aprendiendo precisamente a poder decir lo que Dios dice en su palabra. ¿Se acuerdan cuando dice el Corintios, no me acuerdo el pasaje, dice, por cuanto dice creí, habléis? Por cuanto creí, hablé. Entonces, las oraciones que hemos estado haciendo a esta parte tienen que ver con, ¿cierto?, motivarnos a nuestra fe, y esa fe pueda ser hablada, pueda ser declarada. Entonces, diciendo lo mismo que Dios dice, me parece que está en 2 Corintios 4:3, a ver, Tiana, por favor, 4:3. Entonces, esa es la idea de las oraciones, que nosotros declaremos la palabra, soltemos la palabra, lo que creemos salga nuestra oración. Entonces, Dios nos está llevando, ¿no es para proclamar la palabra del Señor y poder soltarla con nuestra boca a través de la oración. Entonces, ese es el objetivo. La oración está en los WhatsApp, es para que la podamos declarar, la podamos decir, ¿ya? Y en fe, yo creo que Dios va a seguir respondiendo maravillosamente, sobrenaturalmente,
y vamos a tener testimonio. Así que le animo en esa dirección. ¿Sí esa es la cita? 4 le dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y la oración está escrita. La oración está escrita y son oraciones proféticas que tienen que ver con lo que Dios dijo, con lo que Dios dijo y con lo que Dios ha prometido. Bien, yo quiero terminar con esta palabra también. El Señor, bueno, estamos nosotros luchando una batalla. Estamos aquí en la tierra, una batalla. Siempre va a haber una batalla. Entendamos esos términos, que estamos en una batalla. Obviamente es una batalla espiritual que vamos a estar ahí permanentemente y tenemos que estar preparados. Ahora, pero nosotros tenemos la victoria del Señor Jesús, y eso está claro. Y la victoria del Señor en la cruz del Calvario es el fundamento para poder lograr victoria y poder vencer a nuestro enemigo. A nuestro enemigo tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo. Estamos lidiando quizás una batalla espiritual constantemente, permanentemente, y por eso que nosotros no tenemos que descuidar nuestra vida espiritual, porque de eso se trata. Estamos en un escenario, en un campo de batalla, donde obviamente hay promesa de ser victorioso, pero cuando nosotros nos movemos, ¿cierto?, con las armas de Dios, con la palabra de Dios, con lo que dice la palabra, y obviamente trayéndola, ¿no es cierto?, a nuestra realidad, a nuestra vida espiritual. La victoria de Jesús en la cruz del Calvario es el fundamento de la liberación, es el fundamento de ser libres de muchas cosas, producto también de la lucha y la batalla que permanentemente estamos lidiando mientras estemos aquí en la tierra, que es una batalla o una lucha espiritual. Ahora, esto es muy antiguo, porque desde el huerto del Edén, y si podemos leer Génesis, mire, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Génesis 3, 14 y 15. La batalla librada por Jesús en la cruz del Calvario fue profetizada desde el huerto del Edén. En el huerto del Edén se profetizó sobre la batalla librada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice Génesis capítulo 3, 14 y 15, que ahí usted lo tiene en la pantalla, dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás, y todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es la profecía con respecto a lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario por la batalla y la lucha espiritual que se empezó a gestar cuando Adán y Eva en el capítulo 2 se dieron a la tentación y desobedecieron el mandato de la palabra del Señor. Por lo tanto, Jesús y su ministerio, que es el ministerio terrenal de Jesús, fue de liberación. Y esto fue profetizado en Isaías. Y ya veamos nuevamente Isaías, traigamos la memoria, Isaías 61, 1, 4, que ahí está la palabra profética del ministerio del Señor Jesucristo como fruto y respuesta a la lucha espiritual que comenzó en el huerto del Edén. Vamos a leer entonces, quiero que ustedes me acompañen por favor a este pasaje también, donde describe en qué consistiría el ministerio del Señor Jesucristo. Dice Isaías 61, versículo 1, 4. El Espíritu de Jehová, el Señor, en primer lugar dice, está sobre mí. ¿Quién estaba sobre él? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba sobre él. Y dice, me ungió Jehová. ¿Para qué? Me ha enviado ¿para qué? Para predicar qué cosa. Buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. ¿Para qué más? A vendar, dice, a los quebrantados de corazón. ¿Para qué más? A publicar libertad a los cautivos y a los presos, ¿qué cosa? Apertura de la cárcel. ¿Qué más? A proclamar el año, correcto, de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Qué más? Mire, a consolar a todos los enlutados, a ordenar
Que los afligidos de Sión se les dé ¿qué cosa? Gloria. En lugar de cenizas, óleo de gozo. En lugar de luto, manto de alegría. En lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ahí está el ministerio que iba a realizar el Señor Jesucristo, como fruto, ¿no es cierto?, de la batalla que comenzó espiritualmente hablando en el huerto del Edén. Cuando Jesús se bautizó, estoy recordando una cosa que usted la sabe, cuando Jesús fue bautizado, ¿quién vino? Vino el Espíritu Santo sobre él, ¿cierto? Antes de comenzar el ministerio profetizado en Isaías 61, dice que ahora ya estando acá en la tierra él, ¿cierto?, como el Hijo del Hombre, fue bautizado y en su bautismo el Espíritu Santo vino sobre él. Y dice que el texto bíblico, estoy leyendo Lucas 3, Lucas 3, del 21 al 22, dice, fue ungido, dice. Amén. Como estaba profetizado, como estaba declarado, dice que fue ungido ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Dígalo fuerte, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ungió a Jesucristo como estaba profetizado por el profeta Isaías. Y él fue ungido, ¿para qué? Para ejercer su ministerio. Para ejercer su ministerio. Este ministerio que está en Lucas 4, 16 al 21. Podemos ponerlo usted ahora, por favor, y lo vamos a leer con calma también. Porque aquí está la compañera, ¿cierto? De la compañera de Isaías 61, del 1 al 4. La compañera es Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Vamos a leerlo, por favor, todos. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más? A pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué más? Vista a los ciegos. ¿Qué más? A poner libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa palabra. Ahora, es interesante decirlo, amados, amadas, que Jesús llegó a la sinagoga y no lo hizo como a veces como un arrebato espiritual. A veces, hay gente que dice, ¿dónde voy a leer? ¿Cierto? O a veces pesca la vida, no sabe leer y la hablan, y aquí voy a leer. O voy más, a veces el pan de vida. Algunos, ¿no es cierto?, que no leen mucho la vida y para salir con un cargo de conciencia, de culpa, antes de la casa, pescan un pan de vida y no leen, ya. Jesús no hizo eso. El Espíritu Santo que tenía que confirmar su ministerio fue la revelación del Espíritu. Fue el Espíritu Santo que lo llevó a esa sinagoga y a abrir la palabra, ¿cierto? Esta palabra que la encontramos en Lucas 4, 19-21, que es lo mismo que había profetizado el profeta Isaías. Y lo declara. Y dice que al final, dice que leyó la parte pertinente de la profecía acerca de su ministerio, se fue a sentar y dice que todos los ojos estaban puestos en él. Y él cayó en silencio. Y lo observó y lo miró, le dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy se ha cumplido esta palabra. Las palabras de Dios, iglesia, se cumplen. Amén. Las palabras de Dios se cumplen. Amén. Porque las palabras de Dios tienen cumplimiento. Amén. Las promesas de Dios tienen cumplimiento. Por eso que yo les quiero decir, nosotros veamos o no veamos, sigamos declarando la palabra. Amén. Soltemos la palabra en fe. Va a llegar un momento que esas palabras se van a cumplir. Porque son palabras de Dios.
y vemos aquí tremendo el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este repasito con esto? Para que entendamos todo lo que llegamos al culto hoy día, a mitad de semana, día miércoles. La iglesia no tiene que dejar de hacer esto. Este es el ministerio del Señor Jesucristo, sigue vigente. Pero tiene que hacerlo la iglesia. La iglesia tiene que hacer esto mismo. Tenemos que ser esa iglesia que realice el ministerio de la palabra que ha sido confirmada por el Señor Jesucristo. Amén. Esto mismo tenemos que hacer nosotros. Por eso que el propósito de que por qué fue enviado el Espíritu Santo para ayudarnos ¿para qué? Para esto. El Espíritu Santo lo necesitamos para que nos ayude para hacer esto. El Espíritu Santo no vino a glorificar ningún otro ministerio, ni por muy grande que sea. No vino a glorificar una iglesia, una denominación. El Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos. ¿Para qué? Para que la iglesia, tú y yo, hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Entonces, eso tenemos que hacer. Ahora, Jesús tenía todo el poder y fluía en todos los dones del Espíritu. Jesús no le faltaba ningún don del Espíritu. Los tenía todos. Y fluía el tiempo que estuvo acá en la tierra, fluía con esos dones y con esa autoridad. Y obviamente con la ayuda del Espíritu, porque también él necesitaba la ayuda del Espíritu Santo y la pedía para hacer la obra del ministerio que estaba señalizado con las características del profeta Isaías, la profecía. Entonces, sin embargo, en la tierra Jesús estaba limitado. Estaba limitado. ¿Y qué es lo que limitaba? Su cuerpo físico. Su cuerpo físico. Su cuerpo físico lo limitaba en el sentido que él no podía ser omnipresente. No podía ser omnipresente, no podía estar a la misma vez en todas partes. Por eso que él ministraba a las personas que tenía delante, las multitudes, sus discípulos, en las casas donde iba, ministraba a la gente que estaba en la casa. ¿Cierto? Ese era el radio, ¿cierto?, donde él podía ministrar por causa de su cuerpo físico. Por eso dice, os conviene que yo me vaya. Porque va a venir Dios a través del Espíritu Santo y nos puede ungir a todos nosotros para que nosotros hoy ahora podamos hacer el mismo ministerio. Ahora, ¿qué les quiero decir yo? Que todos los varones que están aquí, todos los varones, comenzando incluso Pablo, que el más novito, por decirlo así, Maite, y todos aquí, y sigo para acá y termino con la tiara, todos estamos llamados a hacer este ministerio. Porque todos tenemos al Espíritu Santo. Se supone que todo el Hijo de Dios, la promesa es que van a ser, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia necesita que hagamos esto. Pero hacerlo ¿en qué? A través del Espíritu Santo. Y por eso que nos vamos a tener que entrar a volver al Espíritu Santo. Estoy haciendo un programa de ayuno, hermano. Vamos a empezar a ayunar, vamos a empezar a orar. Porque tiene que haber rompimiento. La oración, los ayunos y también la unción del Espíritu Santo rompe las cosas. Viene un rompimiento a la iglesia. Ya estamos declarando la palabra, la estamos soltando, ¿cierto? Estamos declarando lo que Dios ha prometido hacer y lo va a hacer porque está habiendo un rompimiento con la palabra. Pero si nosotros empezamos a orar más, que vamos a empezar a convocar gente a orar, a buscar al Señor, no va a ser obligatorio para todos, los vamos a invitar, los que quieran venir. Vamos a tener un programa de ayunos también, luego vamos a preparar para tener tiempo de ayuno, obviamente en equipo, ¿cierto? Y empezar a pedirle al Señor que pueda traer o traer una frescura nueva en nosotros, una unción fresca y nueva del Espíritu Santo. Ahora, nosotros fuimos para eso, ¿no? Ustedes, yo les explicaba un poquitito, ¿no es cierto?, el propósito del viaje era de ser encendidos nuevamente con la unción del Espíritu Santo. Encendidos, una nueva y fresca unción necesitamos. Y necesitamos, ¿por qué? Necesitamos recuperar fuerzas, fortalecernos. Que la unción venga no solo a despertarnos, sino a fortalecernos. Porque a veces hay cierto agotamiento, cierto cansancio, que a veces se apodera de nosotros
y que a veces nosotros nos impide poder servir con fervor, con pasión, con amor, con el deseo que Dios quiere, ¿no es cierto?, ver en nuestros corazones. Un despertar, una unción fresca para nosotros. Entonces, y yo anoté algunas cosas para mí, las quiero compartir. Y nosotros necesitamos encender, ser nuevamente encendidos, encender nuevamente la unción del Espíritu en nosotros. Porque nosotros necesitamos hacer esto, ¿no? Lo que el Señor Jesucristo dijo, ustedes lo van a hacer. Si nosotros vamos, mira Juan 14, por favor, me parece que es el versículo 13, 14. A ver si es así. Dice, todo lo que pide al Padre en mi nombre, lo haré, pero el Padre se glorifica en el Hijo. Ya, pero el versículo antes, el 12, a ver. El 12. Mire, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Paremos ahí. ¿Qué obras hizo el Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las obras que hizo? Lo que acabamos de leer. Hizo, ¿no es cierto? Se cumplió la profecía de Isaías, ¿cierto? Y Lucas, cuando la leyó, dice, se ha cumplido esta palabra, y empezó a hacer todas las cosas que nosotros hemos leído. Eso es lo que dice, las obras que yo hago, dice, Él las hará también, pero después agrega, mire, dice, y aún mayores hará, porque yo voy. O sea que nosotros, miren la promesa que el Señor está haciendo, que nosotros podemos hacer lo que Él hizo Jesús y hacer cosas mucho más. ¿Qué promesa? Por eso el Espíritu Santo vino para poder cumplir esa palabra que el Señor Jesucristo dice que yo hago. Él las hará también, dice, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ahí está implícita la promesa que luego iba a soltar y que más después la podemos leer después en el capítulo 14, ¿cierto? Cuando habla acerca de la persona del Espíritu Santo que iba a venir sobre nosotros también, para poder cumplir esa palabra, de hacer las obras que Cristo hizo y aún hacer obras mayores. Obras mayores. Entonces, si no la estamos haciendo, derechamente nosotros algo nos falta. Si tú no la estás haciendo, si yo no hago estas obras, es porque de alguna manera nosotros estamos fallando. Estamos fallando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pedirle al Señor. Quizás reaccionar, recapacitar, decir, no estamos haciendo esto, lo que deberíamos hacer, pedirle perdón a Dios, pero también empezar a pedir lo que dice después el versículo 13 y 14. Y ahí leámoslo, miren, 13 y 14, usar el nombre de Dios para pedirle al Señor que nos ayude para hacer lo que Él pidió. ¿Ya? Que nosotros pidió que íbamos a hacer. Y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces nosotros tenemos que hacer, pedirle al Señor, reconocer que estamos fallando, que no estamos haciendo este ministerio que el Señor también entregó a su iglesia y que la iglesia lo iba a hacer, incluso mayores cosas prometió, por eso envió al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos fallando, pedirle perdón a Dios y empezar a pedirle al Señor que pueda volver a encender nuestros corazones, a encender nuestras vidas, a encendernos con una nueva unción del Espíritu Santo. Si está desgastada en tu vida y en mi vida ese poder para hacer la obra que Jesús hizo mayores, nosotros tenemos que pedírsela al Señor, que nos renueve, experimentar el poder de la unción, recibir esta poderosa unción del Espíritu para que nos reavive, para que haya un reavivamiento, para que haya un avivamiento, un despertar en nosotros. Es tiempo, es hora que la gente conozca al verdadero Jesús, ese Jesús milagroso, ese Jesús sobrenatural, ese Jesús que a través de la iglesia Él puede hacer estas obras y mayores obras a través de nosotros. Una vida encendida, una vida, ¿no es cierto?, de muerto y tibio, a ser encendidos por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Lo necesitamos. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Nosotros necesitamos como iglesia.
Porque si no vamos a estar dando vueltas en muchas cosas, embromados en muchas cosas, y quizás cuántas cosas a veces, perdone que le diga, el enemigo nos está embromando. Lo está embromando, porque la iglesia no está haciendo el ministerio que el Señor pidió que hiciera. Las obras, las cosas que tenemos que hacer. Hay un mundo lleno de cautividad, hay un mundo esclavo, y nosotros necesitamos. Es tiempo. Yo les comentaba a ustedes que nosotros visitamos una iglesia, una mega iglesia carismática. Cuando decimos carismática tiene que ver que le dan importancia al Espíritu. La iglesia carismática tiene esa característica. Le da mucha importancia al Espíritu Santo. Le da mucho la importancia a los dones del Espíritu Santo. Le da mucha importancia a buscar permanentemente una unción fresca del Espíritu Santo. Que esa unción vaya renovándose. Y fue la iglesia carismática de Redding, California, cuando viajamos, les conté que viajamos mucho en la noche, llegaron a una iglesia, en la mañana a un culto. Ellos tienen un sello discográfico donde se nota la impronta que tiene la iglesia, a través de la adoración y la alabanza. Se nota una adoración y alabanza ungida, llena de la unción del Espíritu, donde desciende lo profético, donde empiezan a declarar la palabra, donde se ve que hay una unción fresca del Espíritu. Y sabe que yo no quiero eso acá. Yo vengo con ese anhelo, ¿no? De que eso ocurra, y puede ocurrir. Si Dios lo está haciendo allá, lo puede hacer acá. Si nosotros nos volvemos al Señor en oración, si empezamos a decirle, Espíritu Santo, empieza a llenarme, Espíritu Santo, empieza a controlar mi vida, Espíritu Santo, por favor, vuelve a traer una unción fresca en mi vida. Si yo reconozco que ando tibio, ando ahí, ando flojo espiritualmente, ando desanimado, hagamos algo. Dios está esperando que hagamos algo. Que volvamos a la rodilla, volvamos a la oración, volvamos al clamor, volvamos a pedirle al Espíritu Santo que empiece a orar en nosotros, como lo está diciendo en esa iglesia que se llama Betel. ¿Ya? Y mire, y yo leía la biografía del pastor Bill Johnson, que tiene 74 años, es pastor y líder principal de la iglesia de Betel en Redding, California. Y Bill es pastor de quinta generación, con una profunda convicción por el Espíritu Santo. Y el actual mover de Dios, Él lo ha definido en una palabra: la conexión que tienen con el Espíritu Santo. La conexión que tienen con el Espíritu Santo. Es una iglesia muy cuidadosa de no contristar al Espíritu Santo, de no apagar al Espíritu Santo. Y a veces nosotros lo apagamos con tantas cosas y con tanta facilidad. Con tanta facilidad. Y a veces caemos en una falacia tan terrible, tan peligrosa, de no darle la importancia y el valor al Espíritu Santo. Descuidamos la vida espiritual. La descuidamos, hermano. Caemos en esto, total. Hermanos queridos, hermanas queridas, tengamos cuidado. Porque es el Espíritu Santo. Es la persona del Espíritu Santo. Nos enojamos por cualquier cosa. Nuestra lengua es larga a veces, hay que decirlo. Hablamos de más. Y no nos damos cuenta que está la persona del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos apagando? ¿Cómo lo vamos contristando? Y por eso, amado, amada, en los problemas espirituales que tenemos, y nos quedamos con esa realidad espiritual y no hacemos nada. Y Dios nos está hablando en esta tarde, los que estamos aquí, esta palabra para que hagamos algo. Y Dios nos está indicando lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver a la unción del Espíritu Santo, volver a buscarla, volver a desearla, volver a pedírsela al Señor. Amén. Ellos tienen un lema. El actual mover de Dios les ha permitido comprender más profundamente la frase: en la tierra como en el cielo. El cielo y la tierra. Un lugar donde Dios y las personas se encuentran. Porque eso significa meter. De alguna manera, el encuentro que Dios tiene con su pueblo, con su iglesia, con su casa. Entonces nosotros necesitamos, de alguna manera, volver a esta realidad.
volver a este aceite fresco, a este aceite de la unción. Porque Jesús dice que fue ungido con óleo, dice. Y el óleo significa aceite. El aceite de la unción. Jesús lo necesitó. ¿Cuánto más nosotros? Volver a ser encendidos. Encendidos nuevamente en la unción del Espíritu Santo. Que haya reavivamiento en nosotros. Que haya aceite fresco. Una unción nueva. Y Dios va a impartir una unción fresca, nueva, incrementada y oportuna para este tiempo. Necesitamos renovar la unción del Espíritu. ¿Y sabe quién nos está hablando a nosotros que fallamos? Todos fallamos. Y todos estamos fallando de alguna manera. Pero el Señor está hablando con nosotros. Porque Él quiere cambiar esa realidad. Él quiere cambiar esa realidad en todos nosotros y en su iglesia. Y esta es la clave. Y sabe lo que a mí me llamó la atención, que allá no se pide avivamiento. ¿Sabe lo que la frase dice? Hoy es el avivamiento. O sea, es ahora el avivamiento. Y se está moviendo Dios. Y se está moviendo en muchas partes. ¿Y por qué no se puede mover aquí? Se puede mover aquí. Si tú y yo le pedimos, si tú y yo lo necesitamos, si tú y yo decimos, Señor, por favor, ayúdanos, y que seamos honestos y sinceros con Él y con nosotros mismos. Señor, yo necesito volver a la unción del Espíritu. Necesito esa frescura. Necesito ese aceite nuevo y fresco. Porque es la única manera, amados, que nosotros vamos a decir, sí, es ahora el avivamiento. Hay mucha gente en la iglesia diciendo, hoy es ahora el avivamiento. ¿Saben por qué? Porque están viviendo ese avivamiento como una realidad, de acuerdo a la promesa que el Señor está soltando sobre su iglesia, sobre su pueblo. Terminemos con Hechos capítulo 10, versículos 38-39, y vamos a salir esa palabra también. Si Jesús necesitó la unción del Espíritu, nosotros también la necesitamos. Hechos capítulo 10, versículos 38 y 39. Hechos capítulo 10, 38, 39. Dice, ¿cómo Dios, vuelve a repetir la frase, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Nosotros como iglesia necesitamos la unción del Espíritu, la unción fresca, la unción de poder, para poder también realizar las obras, las mismas obras que el Señor Jesucristo, que tenían que ver con el ministerio. Y yo quiero pedirles por favor que terminemos orando, familia, iglesia, y quiero pedirles que ustedes se pongan en pie. Vamos a orar al Señor y le digamos al Señor que nosotros necesitamos esto. ¿Lo necesitamos? Amén. Sí, amado, lo necesitamos. Lo necesitamos. El avivamiento es ahora. Necesitamos movernos a esta realidad. Encendidos nuevamente en la unción del Espíritu. Necesitamos esto como iglesia, amados. Necesitamos esto para ser parte del ejército del avivamiento, ser parte del pueblo del avivamiento, el poderoso ejército de Dios que se está levantando en este tiempo, y nosotros necesitamos ser parte de ese ejército como iglesia.
No podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas. No podemos hacer las cosas en nuestras capacidades, amados, y confiarnos mucho en nuestras capacidades y dejar de lado al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser ungidos por Él para hacer la obra del ministerio, porque de otra manera no se pueden hacer. Necesitamos entrar a la importancia de la unción del Espíritu, experimentar el poder de Dios, encuentro con el poder de Dios, recibir una nueva unción fresca para este tiempo. Que el Señor aumente la unción, el fuego de Dios en nuestros corazones. Quiero que Él levante su voz y oremos, amados.